Muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a un programa más de Detona, que el día de hoy tenemos una invitada de lujo, a la cual le damos la bienvenida a nuestra querida amiga Beatriz Pajés, que no hace falta presentación adicional. Es una persona ampliamente conocida, tanto en el medio editorial como en el medio político. Ella es actual directora de la revista Siempre, que sigue teniendo una gran penetración. Se encuentra con nosotros también nuestro buen amigo Plácido Garza, que es el director y cofundador de Detona, a los cuales les damos la bienvenida, así como a todos los que están entrando en esta entrevista, la cual, como bien dice Plácido, va a ser una plática entre amigos totalmente irreverente. Así que vamos a disfrutar la conversación con Beatriz. Beatriz, te damos la bienvenida. Plácido, te damos la bienvenida. Y vamos a iniciar. Yo sugeriría, salvo la mejor opinión de ustedes, Beatriz, si pudieras darnos una breve descripción, una descripción del estatus de la situación electoral actual. ¿Cómo va? ¿Cómo la ves tú? ¿Qué es lo que estás observando? Bueno, mi querido Raúl, esa pregunta debería de ser para ti porque tú eres un experto en la materia. Primero, muchas gracias, mi querido Plácido, querido Raúl, como siempre, un placer de estar con ustedes y compartir este espacio. Bueno, ¿cómo lo veo? Mira, yo creo que las encuestas nos están revelando algo distinto a lo que veíamos hace 6 meses o hace un año. Lo que estamos viendo es que se están acercando los contendientes, que estamos ante encuestas ya prácticamente muy cerradas en muchos casos, y que sin duda esto pues es consecuencia de lo que sabemos, ¿no? De un deterioro del resultado gubernamental que le está pegando de manera muy seria la calidad de vida de las familias. Está, por supuesto, influyendo el tema de la vacunación de manera muy importante, por supuesto, la pandemia, la crisis que ha detonado esta misma epidemia con el desplome del empleo, la falta de crecimiento, de productividad, de inversión. Pero yo creo que sobre todo, Raúl, pues es este deterioro cada vez más grande que estamos viviendo cada uno de los mexicanos y que comienzan ya a reflejarse de cierta manera en el resultado de las encuestas. Ahora, yo te diría una cosa, me parece que algo de lo que tendríamos que hablar es de que estas elecciones pues no van a ser unas elecciones comunes y corrientes, de lo que va a estar en juego es algo muy delicado para el país. Aquí nos vamos a estar jugando la vida o la muerte, esto es de vida o muerte, es de democracia o dictadura, y creo que eso es algo que tienen que tener muy en mente los electores para votar el próximo 6 de junio. Ok, Beatriz, bueno, pues primero, pues reiterando la bienvenida que te estamos dando en Detona, el agradecimiento porque te hayas hecho un espacio en tu agenda para poder platicar con nosotros. Y yo quisiera en este momento sembrar en la mesa que tenemos compartiendo los tres, lo siguiente, Beatriz. ¿Te había tocado ver en alguna ocasión en tu experiencia una polarización tan marcada como la que se está viviendo en estos momentos en México? ¿Y a qué le atribuyes con nombres y apellidos precisamente ese nivel de polarización, por no decir enfrentamiento, confrontación, que México padece a los ojos del mundo, Beatriz? Porque esto ya es una experiencia mundial. Pues por supuesto que nunca, mi querido Plácido. Yo creo que nuestra generación e incluso otras generaciones, yo creo que podríamos hablar de nuestros padres e incluso de nuestros abuelos. Yo creo que jamás en la historia del México siglo XX, siglo XXI, se había visto una situación de este tipo, sobre todo una polarización, una división, una confrontación atizada desde el poder.
Jamás habíamos visto que un jefe de Estado estuviera dedicado precisamente a dividir y a enfrentar al mismo pueblo de México, al pueblo que gobierna, sembrando odio, discordia, dividiéndonos en conservadores y liberales, en fifís y en quién sabe cuántas cosas más. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? Porque precisamente algunos tiranos consideran que dividiendo a las sociedades es como es la forma como pueden ellos ganar e imponer decisiones y tener a sus aliados apoyando a ese tipo de decisiones arbitrarias. Así es que nunca, Plácido, pero además yo te diría otra cosa, no solamente nunca habíamos visto esta polarización, jamás habíamos visto niveles de autoritarismo y de arbitrariedad como las que estamos viendo en este momento desde las autoridades. Es decir, tal parece que quienes están gobernando no son quienes se han obligado y comprometido a respetar la Constitución. Tal parece que llegaron al poder un grupo de vándalos que están tratando de imponer su código para poder, entre comillas, gobernar a partir de esas ideas. Ok, adelante, Raúl. Gracias. Siguiendo con la misma línea, es evidente que esta confrontación se debe también a que nuestro sistema político ha fallado. Y en esto me estoy refiriendo yo a los partidos políticos que han gobernado a nivel federal en los últimos 30 años, porque a final de cuentas tenemos más del 50% de la población mexicana viviendo en la pobreza. Entonces, eso también es un caldo de cultivo. ¿O tú crees que, Beatriz, esto se hizo nada más así, surgió rápidamente? Yo creo que también hay un lastre que viene arrastrándose de décadas. Tienes toda la razón, por supuesto, hay, digamos, un caldo de cultivo, pero me parece que lo último que tendría que ocurrir es que un presidente, en lugar de resolver todo este divorcio y estas diferencias que existen, toda esta injusticia social y económica que existe, en lugar de resolverla, la profundiza, y no solamente la profundiza, sino que la utiliza precisamente para crear esta confrontación o para crear esta especie ya de guerra civil. Yo creo que los presidentes o cualquier jefe de Estado están precisamente para construir unidad y preservar estabilidad y paz. Los orígenes los tengo muy claros, querido Raúl, coincido absolutamente contigo. La pobreza no apareció de un día para otro, la injusticia tampoco, la falta de empleo tampoco, la falta de oportunidades tampoco, pero yo creo que cualquier gobierno tiene la obligación política, moral, constitucional de resolver precisamente esas diferencias y esos divorcios, no atizarlos y no aprovecharlos de manera perversa. En la línea de lo que comenta Raúl, yo tengo una especie de discrepancia porque el discurso ideológico que nos está recetando López Obrador precisamente va en la línea de que, pues es que esto ya viene de atrás, es que en realidad la pobreza no se gestó en mi sexenio. Lo que pasa es que si nos vamos a cada uno de los rubros, salud, educación, seguridad, pues obviamente que sí, o sea, traemos una historia, vamos a decir un lastre, todos los gobiernos son responsables, los anteriores, pero en donde yo de alguna manera sí discrepo, es en el sentido de montarnos en una especie de justificación del presidente de que pues a mí, estoy hablando por lo que él ha dicho, a mí me ha tocado bailar con la más fea, pero pues esto viene hacia atrás. Yo no coincido con eso. Para mí un mandatario, para mí un dignatario, para mí un estadista es el que no piensa de esa manera, es el que piensa en soluciones. Él más bien creo que si seguimos atorados en ese esquema, Beatriz, Raúl, le estaríamos dando de alguna manera juego a su verborrea.
yo más bien quisiera separarme de ese esquema y decir, bueno, pues es que eso les pasa a todos los países, de una manera o de otra. En el caso específico, es bien difícil de que se pueda decir que México es el único en el mundo en donde está viviendo este fenómeno, todos. Entonces, ese señor quería ser presidente. Ese señor se partió, según él, la madre durante 3 ocasiones para ser presidente. Bueno, ya es presidente, tuvo 12 años, 18 años para prepararse. Y en ese momento nos está saliendo con que todo es culpa del pasado. Ahí, en ese sentido, yo sí quisiera de alguna manera crear una especie de controversia sana y positiva, porque es la que va a hacer que los mexicanos nos movamos, Beatriz. De lo contrario, tácitamente estamos dándole la razón. Pues sí, pues es que el PRI la regó. Pues sí, pues es que el PAN la regó. Es que sí, pero ¿y él? Claro, claro, Plácido. Además, ¿no se acuerdan esta famosa frase de Angela Merkel que se ha viralizado diciendo que, bueno, echarle la culpa a los gobiernos anteriores es una pérdida de tiempo? Y no solamente eso, es una manera de justificar tu ineptitud. Y es exactamente lo que está ocurriendo en este momento con el gobierno mexicano. Sí. Adelante, Raúl. Gracias. Definitivamente estamos de acuerdo. Digo, no, cuando entras tú a una responsabilidad, a un nuevo trabajo, tienes que cumplir con tus responsabilidades y sacar adelante las mismas de acuerdo a las herramientas que tú tienes y no quejarte del pasado. Eso creo que está muy claro. A mí lo que me preocupa de más fondo es que mover a esta ciudadanía a votar el 6 de junio sin denostar a AMLO o echándole la culpa al PRI o al PAN del pasado, no, la bandera para romper con el abstencionismo no necesariamente es seguir echándole más gasolina al fuego, sino tenemos que presentar una nueva cara, una nueva estrategia, porque al final de cuentas, el sistema político y los partidos políticos en los cuales estamos envueltos algunos de alguna forma, pues está desprestigiado. ¿O no lo crees, Beatriz? Sí, absolutamente, absolutamente, Raúl, por supuesto. Lamentablemente tenemos un sistema de partidos ya decadente y muy desprestigiado y que realmente ya no está dando respuesta a lo que la sociedad quiere. Es decir, hay un divorcio absoluto desde hace mucho tiempo entre los partidos y la ciudadanía. Y yo coincido, es decir, en términos de estrategia, a lo mejor no es adecuado en este momento estar golpeando a alguien con tanta popularidad como la que actualmente tiene Andrés Manuel López Obrador, pero yo lo que sí creo es que a la gente hay que despertarla en cuanto a que hay un gobierno que no ha dado resultados y que lo están viviendo en los estados, en los municipios, en las ciudades, en los pueblos. Es decir, a ver, tu alcalde, tu presidente municipal de Morena no solamente no ha cumplido con lo que prometió en campaña, sino que si es diputado y votó en la Cámara de Diputados, bueno, pues votó en contra de quitarle los recursos a la infraestructura que debiste de haber llevado a tu pueblo, le quitaste las estancias infantiles a las mujeres trabajadoras, le quitaste a los niños enfermos con cáncer el presupuesto para medicinas, etcétera, etcétera. Yo creo que eso sí, la labor de los candidatos de la oposición va a tener que hacer despertar esa conciencia, porque hay una propaganda desde Palacio Nacional de tal tamaño que mucha gente, y sobre todo la que no tiene la suficiente información, todavía está engañada y confundida. Mira lo que está ocurriendo con las vacunas, por ejemplo. Las vacunas, la gente dice gracias, y porque además así es la propaganda del gobierno, de Morena específicamente. Gracias al gobierno y gracias al presidente nos están vacunando. No, el señor presidente no cumplió de su cartera, no compró con su cartera las vacunas. Esto es una obligación constitucional que te estaba obligado y está obligado a darte. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Sí, el punto en este sentido es que dentro de todo lo que está sucediendo, Beatriz, Raúl, yo veo algo rescatable que podría en un momento de ser
como una especie de catapulta que nos lleve a los mexicanos a, yo ya ni siquiera voy a hablar a concientizarnos, porque nos estamos quedando muy atrás. Yo más bien creo que no hay tiempo de concientizarnos. Fíjense ustedes cómo lo veo yo. Yo percibo en ese ambiente de polarización de la ciudadanía, por un lado, los conformistas que tácita o abiertamente están tolerando un gobierno como el de López Obrador. Para mí, ese sería un esquema en donde yo los pondría en un lado. Pero fíjate que por el otro lado, yo no veo tanto al inconforme. Yo más bien creo que la ciudadanía está enojada, Beatriz, está enojada, Raúl. Para mí, ese factor del enojo es el que en un momento determinado podría llegar a capitalizarse en un proceso ordenado. Desgraciadamente, ¿cómo veo yo a los partidos políticos? Yo los veo desinflados, no están teniendo el margen de maniobra que los ponga a la altura de un contrapeso político. No hay una actividad de contrapeso por parte de la iniciativa privada y yo veo a la ciudadanía muy deshilachada. Entonces, yo me pescaría, ¿qué es un factor de cambio? A lo mejor estoy siendo demasiado pragmático en lo que voy a decir, pero para mí el enojo, el encabronamiento es el que en un momento determinado puede llegar a hacernos salir a ir a votar masivamente el 6 de junio y no quedarnos en la casa simplemente a ver qué es lo que va a pasar. El enojo, ¿cómo lo ven ustedes como un factor de cambio? A ver, Plácido, yo coincido en que hay mucha gente que sin duda está enojada, pero yo no estoy tan segura de que sea toda esa masa que está por lo general diciendo que apoya al actual gobierno. No lo sé, no. Lo que sí veo, hay otro factor a propósito de los que tú dices que son conformistas. Yo a veces me pregunto, y también respecto a lo que tú decías del papel de la oposición, que no está reaccionando o que no está haciendo verdaderamente propuestas de contrapeso. Yo me pregunto si es conformismo o me pregunto si es miedo, porque lo que sí creo que hay en muchos sectores de la sociedad es miedo. Y es que, bueno, también este régimen ha manejado el miedo como un factor de control social y control político. Es decir, ¿por qué vemos a esta oposición tan aplatanada, falta de iniciativa, tan falta de entrarle como verdadera oposición? Bueno, pues es que sabemos que en este momento pues hay una serie de senadores, hay una serie de diputados, de dirigentes de partido, de gobernadores, que no pueden pronunciarse como oposición porque simple y sencillamente están amenazados, porque hay una biografía y hay un antecedente de vida que pues los hace muy vulnerables ante un gobierno que los está acosando. Digo, veamos simplemente el caso Tamaulipas, por ejemplo, y veamos muchos otros casos. Entonces yo no sé si sea una combinación de miedo, de conformismo, etcétera, ¿no? Pero yo creo que son distintos niveles. Ok, Raúl. Tú recordarás, Beatriz, que pues hace más de un año empezamos a trabajar y lo hicimos de alguna forma tú y yo en dos organizaciones, en Por México y Sí por México, con el objeto de construir una estructura ciudadana con el objeto de darle cauce a la amenaza del gobierno y que se puede convertir en una dictadura total y que a final de cuentas ahorita estamos viviendo una falta de respeto a la división de poderes. Entonces, en la construcción de esos organismos ciudadanos, sobre todo en los cuales tú participaste muy intensamente, yo percibo, por la información que tengo, con una gran cantidad de ONGs que se sumaron a este esfuerzo, percibo un desaliento, percibo un descontento, percibo como que
de qué sirvió tanto trabajo. ¿Tú crees que esa percepción es correcta o la estamos exagerando? No, es correcta, Raúl. Y yo creo que, bueno, mira, yo creo que todas estas organizaciones ciudadanas que se sumaron de manera inédita, porque pues todos sabemos que la cultura ciudadana, el activismo ciudadano en nuestro país realmente no está todavía a tono, realmente no es una cultura de participación. La gente sigue siendo muy ajena y muy indiferente a la participación. Sin embargo, precisamente por eso yo creo que se logró algo inédito y lo hizo Sí por México, que fue la suma de más de 600 organizaciones para poder luchar con un objetivo común. Y el objetivo común era precisamente lograr la construcción de una coalición de partidos de oposición para que pudieran competir en contra de un partido oficial que tiene todos los recursos y que está representando un serio riesgo para la democracia en México. Entonces, esta coalición, el objetivo es que puedan competir para defender un valor importantísimo que es la democracia mexicana. Bien, esa primera parte creo que se logró la coalición, se logró la alianza entre las tres fuerzas políticas más importantes en el país. Segunda etapa, la segunda etapa era la lista de los candidatos. La idea era que la oposición, estos tres partidos, hubieran podido presentar una lista de candidatos muy fresca, diferente, con rostros, nombres que verdaderamente hicieran un llamado a la sociedad a poder votar a favor de esta fórmula. ¿Pero qué ocurrió? Bueno, ocurrió lo que de alguna manera también se esperaba porque no podemos ser políticamente ingenuos. Los partidos cayeron en sus mismos vicios, en sus mismos intereses, reciclaron las alianzas y las negociaciones de toda la vida y presentaron las listas que presentaron. ¿Nos gustaron? Por supuesto que no nos gustaron, porque además había la oferta o el compromiso de parte de ellos de presentar a ciudadanos también como candidatos. Liderazgos naturales tampoco lo hicieron. Bien, pero sin embargo, yo creo, Raúl, yo creo, Plácido, que en este momento estamos en un escenario donde tenemos que impulsar de cualquier manera a que la ciudadanía pueda votar por la oposición, por esta fórmula opositora, porque de otra manera estarías alentando y alimentando y haciendo ganar un proyecto político peligrosamente autoritario que pondría fin a las libertades, sin exagerar, pondría fin a las libertades en el país. Entonces, cierto, estamos en el peor de los mundos, pero creo que de cualquier manera no hay otra opción. Bien, en la línea de lo que acabas de plantear, has trazado una ruta. Esa ruta, pues necesita combustible, necesita la participación de los elementos que formamos parte de la sociedad mexicana. Pero utilizando una expresión que tú mencionaste, Beatriz, el miedo. Yo creo, efectivamente, yo creo que dentro del enojo, dentro de la pasividad, dentro del conformismo, dentro de la tácita aceptación, está la palabra miedo. Fíjate lo que ha sucedido. Yo he platicado, y estoy seguro que ustedes también, he platicado con gente de la iniciativa privada, que yo ahora le llamo iniciativa pasiva. La IP para mí es una iniciativa pasiva. Y se los he dicho abiertamente. Todos los sectores de la población, todos los sectores tienen miedo. Todos. Los periodistas tenemos miedo. Yo me tuve que ir 2 meses porque la Comisión Estatal Electoral me inventó un delito. En lo que se resolvía, tuve que poner tierra de por medio. Hay miedo. El asunto es, si vamos a dejar que todos tenemos motivos para tener miedo. El empresario tiene miedo de que le quiten sus concesiones, el empresario tiene miedo de levantar la mano porque no anda muy bien con el pago de impuestos, otros andan con el negocio de las facturas, tienen cola que les pisen. O sea, en realidad todos tenemos miedo.
El asunto es qué vamos a hacer con ese miedo. Por ejemplo, un periodista con miedo. ¿Qué hace el periodista con miedo? Pues se subyace a lo que el sistema le pide. El tema yo creo que es ese. ¿Qué vamos a hacer todos con un elemento que ya forma parte de nuestras vidas? Efectivamente, este es un régimen de miedo. Se las ha ingeniado propagandísticamente para meterle miedo a todos los factores. La UIF es el brazo ejecutor que nunca se había visto en el ambiente del SAT, ni de Hacienda, ni nada por el estilo. ¿Cómo visualizarías tú un escenario en donde rompiéramos el cerrojo del miedo para podernos enfocar en esa ruta crítica que tú muy claramente has establecido, Beatriz? Bueno, absolutamente, Plácido. Ahora, mi gran duda es, no sé hasta dónde vamos a poder contar en esto con los partidos políticos. Mira, con frecuencia yo digo que aquí la ciudadanía organizada, poca o mucha que tengamos, esa se va a tener que movilizar para precisamente romper ese candado del miedo y poder arrastrar a la ciudadanía a las urnas para que pueda votar en el sentido que el país necesita que se vote. No contamos con la oposición, tú bien lo has dicho, la iniciativa privada también está replegada, muchos medios de comunicación o están cooptados o también están amenazados y periodistas mismos también, pero bueno, es decir, yo creo que en este caso son las organizaciones, es la ciudadanía la que va a tener que salir precisamente a romper ese candado del miedo. No lo veo de otra manera, Plácido, pero pues bueno, el miedo es un instrumento propagandístico poderosísimo que han utilizado siempre los gobiernos autoritarios para impedir que la ciudadanía y la sociedad se exprese libremente. Sí, Raúl. Bueno, a final de cuentas, el miedo también se puede convertir en un acicate. No solamente puede ser un instrumento de retención, de parálisis, sino también se puede convertir en un activo para salir adelante, ¿verdad? Y déjenme compartirles varias experiencias que yo he tenido en los últimos meses. Uno de ellos es inevitable mencionarlo, Frena. Frena ha movilizado a miles y miles de gentes y a pesar del miedo y a pesar de las amenazas y a pesar de muchas cosas, ha ido trabajando. Posiblemente sus objetivos no sean en los que estemos totalmente de acuerdo, pero es innegable que han hecho una labor extraordinaria y hay que aprovecharla. Por otro lado, también comparto con ustedes que al menos yo conozco, y seguramente tú, Beatriz, conoces más, yo conozco 11 ONGs con 11 plataformas que están promoviendo el voto ciudadano a favor de los ciudadanos. O sea, no son los partidos políticos los que están moviendo, no están haciendo esta motivación, sino son las ONGs, ¿verdad? Entonces, yo creo, mi estimado Plácido, que hay que incrementar la actividad de esos grupos tan valientes que están trabajando, ¿verdad? Y en este tono quisiera hacerle una pregunta a Beatriz, porque para mí es importante, a pesar de que en Sí por México no se lograron todos los objetivos, ¿no crees tú que hubo varias organizaciones que han seguido trabajando y avanzando Claro. a pesar de esas limitaciones? Absolutamente, absolutamente, Raúl. Yo creo que, como tú bien lo mencionas, hay una serie de grupos, de organizaciones. Además, quiero decirte que han aparecido, todos los días aparece un nuevo grupo a nivel nacional en cada estado que está tratando de cumplir precisamente con ese objetivo. En medio de esta desesperación que muchos ciudadanos tienen, ¿por qué hacer, de qué manera influir para no perder al país y poder concientizar a la sociedad de que debe de votar por una opción democrática
vaya que están surgiendo y están trabajando de manera muy interesante una serie de agrupaciones. Por supuesto que sí. Yo te digo, es decir, a lo mejor va a terminar ocurriendo que somos los ciudadanos organizados los que vamos a terminar de hacerle la tarea a los partidos políticos de oposición, si es que la oposición termina ganando cuando menos la Cámara de Diputados. Y será gracias a los ciudadanos. Efectivamente. Entonces, fíjate los elementos que están entrando en esta conversación. Los partidos políticos, por un lado, la ciudadanía organizada, desmadejada o no, la empresa privada. ¿Qué rol juega en todo este proceso, Beatriz, el factor de los militares? Oye, qué tema tan interesante. Porque fíjate que, bueno, quiero decirte que yo en lo personal, una de las instituciones que más respeto es sin duda a las Fuerzas Armadas de México, y por muchas razones. Fundamentalmente porque han sido un factor muy importante de estabilidad en México y porque no ha sido un remedo de otros ejércitos latinoamericanos golpistas, irrupcionistas, que han convertido a sus naciones las han llevado a verdaderas dictaduras. Entonces, siempre he tenido un profundo respeto por las Fuerzas Armadas. Sin embargo, Plácido, en este momento nos encontramos en un serio problema, porque lo que estamos viendo es que desde el poder se está distorsionando la auténtica vocación de las Fuerzas Armadas, específicamente del Ejército Mexicano. Se les está utilizando en cosas que no deberían de utilizarse, los están convirtiendo en empresarios de obra pública, les están entregando una cantidad impresionante de recursos, lo que implica una posible vía de corrupción, los están corrompiendo, los están distrayendo de sus tareas naturales, pero lo peor de todo esto es que esta contaminación que está haciendo el gobierno con el ejército está provocando también una profunda división dentro de las Fuerzas Armadas. Le están entregando dinero a unos y los están dejando al margen a otros. Y esto ya está provocando una gran inconformidad. Volvemos a lo mismo, la polarización a nivel nacional se repite también esta polarización a nivel de institución de Fuerzas Armadas. Plácido. Y por supuesto, también lo que estamos viendo es de que hay una parte del ejército que no está de acuerdo con la forma como se está gobernando. Mira, fíjate lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Brasil, que acaba de ocurrir hace un par de semanas, donde las tres fuerzas, los titulares de las tres Fuerzas Armadas le presentaron su renuncia a Bolsonaro por no estar, otro populista, por no estar de acuerdo ni en el manejo de la pandemia, ni en la toma de decisiones o en la forma como está tratando de solucionar distintos problemas. Tres generales le dijeron, ahí nos vemos, un almirante, dos generales, ahí nos vemos. Y claro, lo que hizo ahora Bolsonaro, pues fue nombrar a tres aliados que, pues que están ya convirtiendo esto o pretenden avalar pues un proyecto autoritario dictatorial. Entonces, pues mira que nos tenemos que mirar en ese espejo, ¿no? Cierto. Raúl. Y cómo no, la pregunta de Plácido me abre otros escenarios también. Creo que debemos de mencionar las protestas por parte de grupos de profesionales, como es el caso de los abogados, como es el caso de los doctores, como es el caso de los ingenieros, como es el caso de las enfermeras, como es el caso también de maestros y de periodistas, por supuesto, que desde la tribuna de todas las mañaneras han sido denostados, han sido acusados, han sido señalados como conservadores y traidores y no sé cuántas cosas más. Y esto, yo sigo pensando que todas esas acciones
van a tener un efecto boomerang y se le van a regresar a AMLO. ¿Tú crees que esto sea pronto o se va a llevar más tiempo, Beatriz? Mira, tú acabas de mencionar a varios gremios, a varios sectores de profesionales que efectivamente han sido y siguen siendo seriamente atacados. Te menciono el caso de los médicos, que es uno de los más relevantes. No solamente agredidos y denostados desde la tribuna mañanera, sino que además, por ejemplo, absolutamente discriminados dentro del plan de vacunación. Estamos viendo que no, las autoridades se niegan a vacunar a los médicos que trabajan en instituciones privadas, simplemente por trabajar en instituciones privadas, y además no solamente eso, sino a quienes los han llegado a vacunar, les han colocado, vieron las imágenes en los brazos, pues como si se tratara de un campo de concentración. Marcados. Es decir, bueno, esa es una manera humillante de tratarlos, pero además se han violentado los derechos humanos más elementales de todos los trabajadores de la salud. Recordemos que no les entregaron equipos de protección, recordemos que una gran cantidad de personal de salud no solamente se ha contagiado, sino que ha fallecido, y México cuenta como uno de los países en primer lugar con personal médico que ha muerto en la línea de fuego, precisamente porque no han recibido los apoyos de parte del sector salud que deberían de haberles entregado. Entonces, bueno, en este momento justo hay una serie de agrupaciones de médicos que se están precisamente organizando, ya sea para publicar desplegados y para, en su caso, comenzarse a movilizar para defender sus derechos. Y mencionas otro también, que todos los conocemos, el caso de los abogados, a raíz de que también desde la tribuna presidencial se decidió amenazar a ese juez que tomó la decisión de conceder un amparo a las empresas que pretenden frenar la ley de la industria eléctrica. Un caso que, pues, por supuesto, encendió las alarmas a nivel nacional del Estado de Derecho y del orden constitucional, porque veíamos a un jefe de Estado, pues, dispuesto a romper con la división de poderes, con la autonomía del poder judicial, y de, pues, estar dispuesto incluso a llevar a la cárcel a este juez al que acusó de estar trabajando para los gobiernos o para los grupos neoliberales. Pero efectivamente, los científicos, Raúl, Plácido, los científicos son otro gremio terriblemente agredido, porque además se les está imponiendo desde el gobierno, faltando a la libertad de investigación, qué deben de investigar y qué no deben de investigar, como si esto fuera la Unión Soviética. Entonces, bueno, estamos, y los periodistas, pues mi querido Plácido, tú y yo somos parte de ese gremio que un día y otro también vapulean de cualquier manera, ¿no? Es correcto. Ahora, si me lo permiten, y tomando muy en cuenta el tiempo, porque sabemos que tú traes una agenda después de este evento, querida Beatriz, déjenme, como decimos acá en el norte, meterle un poquito de mocos al atole. Fíjate en esto. Estamos viendo a la ciudadanía como una masa amorfa, la vemos como un segmento. Pero mi pregunta en este momento va, tú, Beatriz, específicamente, ¿dónde crees que esté el factor más rescatable de esa masa amorfa a la que llamamos ciudadanía? ¿Los jóvenes, los adultos mayores, los hombres, las mujeres, como factores determinantes? Y aquí no se vale, desde mi muy particular punto de vista, decir, es la ciudadanía. Yo tengo un prurito natural para poderme ceñir a ese tipo de definiciones tan vastas y al mismo tiempo tan difíciles de escudriñar. ¿Dónde está, a tu juicio, Beatriz, y luego se lo voy a preguntar a mi amigo Raúl, el verdadero factor de cambio desmenuzando el segmento amorfo de la ciudadanía, Beatriz? Fíjate que yo esto no lo veo, mi querido Plácido, desde un punto de género o desde un punto de edades.
de si es hombre o si es mujer o si es joven o adulto mayor. Yo lo veo esto, mi visión es más de la diferenciación está en los distintos estratos socioeconómicos, porque digamos, no es lo mismo la percepción que tienen de la realidad las clases altas, las clases medias, medias altas, que los que se encuentran en la base de la pirámide. Creo que hay una percepción bastante diferenciada. Yo veo ahí que un factor de cambio puede ser las clases medias, medias altas, que son las más informadas, que son las que generalmente tienen más capacidad de participación y más voluntad de participación, es donde yo veo ahí el cambio. Ahora, yo te voy a decir una cosa, yo tengo comunicación con grupos de una área de la Ciudad de México, de una zona de la Ciudad de México, que es de las más deprimidas, que es la zona de Iztapalapa, por ejemplo. Y ahí lo que más te impresiona es que hay gente de los distintos oficios, te puedo hablar de un mecánico, te puedo hablar de alguien que tiene un tianguis, te puedo hablar de alguien que tiene una planchaduría, que dicen que hacen una crítica al gobierno peor de la que estamos haciendo nosotros en este momento. ¿Por qué? Porque también ahí hay una forma facciosa de estar entregando los apoyos sociales. Es decir, se los están entregando a los sectores, a aquellos que están con Morena, pero no a otros. En fin, y además, pues no hay recursos tampoco para dispersarlos a todo mundo y están dejando a una parte de la población también sin nada. Pero yo te diría, yo lo vería más, insisto, desde el punto de vista de los estratos socioeconómicos, esa diferenciación que a partir de género o a partir de edades. Eso creo. Muy bien. Raúl. Pues abundando en lo que dice Beatriz, debo de recalcar los siguientes datos que creo que son muy importantes. Aproximadamente hay entre 22 y 27 millones de mexicanos que reciben algún beneficio de los programas sociales del gobierno, incluyendo a los adultos mayores, a los jóvenes sembrando el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Y es importante aclararles que esto está respaldado con información de las últimas elecciones, sobre todo en Coahuila y en Hidalgo, Plácido. En Coahuila, el PRI tomó carro completo prácticamente, carro completo, si mal no me acuerdo, con 380,000 votos en todo el estado para ganar todas las diputaciones en el Congreso local. Bien, ¿sabes cuál es el padrón que existe actualmente en Coahuila de beneficiarios de programas sociales? Rebasa los 600,000 personas. Todos son adultos, y no tuvieron la capacidad de movilizarlos. No tuvieron la capacidad de movilizar. Y ese no es una falla de Morena, es una falla de todos los partidos políticos en el pasado. El PAN le falló, el PRI le falló. Inclusive aquí veo en nuestros participantes a Juan Antonio García Villa, que ha sido diputado y ha sido un activista muy importante en su estado y a nivel federal, y a lo mejor él pudiera enriquecernos el tema, pero a final de cuentas, para mí, Plácido, la amenaza no es la cantidad de gentes que Morena tiene registrados en el padrón. La gente, necesitarías un general hitleriano con una disciplina sumamente estricta y que todos los mandos inferiores llevaran y ejecutaran las órdenes en forma hitleriana para poder movilizar a la gente. No es cierto, eso es totalmente falso. Esto lo menciono para acreditar lo que está diciendo en este momento Beatriz. Eso es lo que yo quisiera nada más compartir sobre ese tema,
y sí le doy más crédito a la movilización ciudadana, que aunque tú dijiste con toda claridad meterle un poco de mocos al atole, creo que son los que van a trabajar, mi querido Plácido, son los que van a jalar. Eso es lo que yo creo. Bueno, antes de pedirle a Beatriz que haga su aportación, voy a explicar por qué consideré oportuno mencionar el ejemplo de los jóvenes, el segmento de edades, por poner, o de sexo, por así decirlo. Voy a explicar por qué. Aquí en Nuevo León, Beatriz, y Raúl lo sabe, hay una contienda muy cerrada entre 4 principales actores por la gubernatura. Y fue suficiente con que en el caso de uno de ellos se le hiciera saber que el otro contendiente, Samuel García, trae prácticamente amarrado al sector de los millennials. Eso fue suficiente que se pusiera en números para que el candidato del PRI, que es Adrián de la Garza, de repente diera un golpe de timón y saliera de su ostracismo y empezara a darse baños de juventud, con raza, con jóvenes, inclusive su lenguaje cambió. Yo platiqué con uno de los, entre comillas, generales del War Room de Adrián y me dijo, es que fíjate que nos hizo sentido darnos cuenta que Samuel está acaparando al segmento de los jóvenes, entonces le recomendamos al candidato que se acercara a los jóvenes. Entonces, esto querría decir en un momento determinado que esa diferenciación que yo hice para efectos estratégicos y estadísticos no la están tomando en cuenta o la están tomando en cuenta equivocadamente los candidatos al irse precisamente sobre el segmento de edades y no de los pobres, de los ricos, de los medios. Y lo último que quisiera nada más acotar en ese sentido, yo no estoy hablando, Raúl, de la movilización de los cuadros, de los que presumen los partidos, porque esos son los que le llaman los votos duros. Yo estoy hablando del individuo como tal que se va a ver motivado para ir a votar. A esos a los que yo me refiero. Y ahí es donde yo insisto todavía. Entonces habría que decirle a Adrián y a Samuel, principalmente a Samuel, que no, o sea, no va a lograr nada tratando de quedarse con el voto de los millennials, si al final de cuentas lo que va a imperar es el pudiente, el de en medio y el que está en extrema pobreza. Yo coincido con lo que dice Beatriz, coincido con lo que dice Raúl, pero sigo inquieto con esa parte. No sé qué opines, primero Beatriz y luego Raúl. Mira, digo, yo por supuesto desconozco el caso a fondo de Nuevo León. A mí me gustaría saber quiénes son esos millennials, porque pues supongo que los millennials están en todos los estratos socioeconómicos. Yo no sé realmente, en el caso de Samuel García, a qué tipo de millennials son a los que está atrayendo. Sería interesante saberlo, porque bueno, pues lo mismo pueden estar abajo que el medio, que arriba. Sería bueno saber dónde andan, pero ahora yo te digo, por supuesto, un candidato inteligente, con una estrategia inteligente, pues por supuesto que tiene que tener mensajes y tiene que tener contenidos, por supuesto, para los jóvenes, sin duda, ¿no? Como tiene que tenerlo para los adultos mayores o puede tenerlo para otro tipo de sectores. Pero a mí sí me gustaría saber quiénes son esos millennials, porque bueno, también seguimos viendo a jóvenes pues que no les interesa la política, y que están absolutamente pasivos e indiferentes, y de todos los estratos socioeconómicos a lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, sería interesante saber. Sí, adelante, Raúl. Yo, por lo que yo tengo información, Samuel García ha atacado con mucha habilidad ese segmento de los millennials, pero se encuentra ubicado en la clase media para arriba, no en la clase media para abajo, que es la gran mayoría, ¿verdad? Y yo creo que la intención del voto a favor de Samuel no solamente son los millennials, sino también estamos hablando
de un segmento de la población que es muy importante, que son los profesionistas jóvenes, entre paréntesis, de 35 a 45, a lo mejor hasta los 50 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se han visto atraídos por la forma no solamente de hacer su campaña, sino de los argumentos que él ha utilizado. A final de cuentas, y con esto quisiera yo concluir en esta parte, Plácido y Beatriz, la elección de Nuevo León no va a terminar el 6 de junio. Se va a judicializar. ¿Por qué? Porque la diferencia de votos entre el primero y segundo, y a lo mejor tercer lugar, va a ser mínima. Entonces, los candidatos y sus equipos, sobre todo el aspecto jurídico, se van a ir de lleno a ganar en la mesa de los tribunales la gubernatura de Nuevo León. Y luego, ¿sabes qué, Raúl? Se va a pegar de este conflicto postelectoral, se va a pegar con la consulta del 1 de agosto para enjuiciar a los expresidentes. Además. Entonces, pues eso va a ser un pandemonium, ¿no? Así es. Bueno, por lo menos vamos a estar muy entretenidos y esperando que al final de cuentas la solución o la decisión de la mayoría quede en manos de una mayoría en la Cámara de Diputados que se convierta en un contrapeso de la hegemonía partido-gobierno de Morena y AMLO. Muy bien. ¿Qué te parece, Raúl, si le damos entrada a la gente que nos está siguiendo por los diferentes canales en donde está transmitiendo Detona, Raúl? Sería extraordinario escuchar las opiniones y preguntas. Si son tan amables, por favor, de levantar su mano para abrirles el micrófono. Por ahí tenemos a alguien. Ricardo Ruiz, adelante. Yo estoy. Buenas tardes. Una de las cosas importantes que pasaron, ya lo dijeron todos, no quiero ser repetitivo, pero yo creo que mucha gente nos dedicamos a atacar las acciones específicas de la presidencia, apoyados por Morena, o en complicidad con Morena, y de alguna forma son las cosas que atacaron a la clase media, media alta, los que, digamos, los que leemos, los que seguimos las noticias, y los que nos vemos con miedo, como decía Beatriz, con miedo de perder nuestra libertad, nuestras propiedades y todo lo que amenaza un socialismo tipo latinoamericano. Yo creo que pronto entendimos los ciudadanos o las organizaciones que se formaron en Por México, que tuve la fortuna de empezar de conocerlo desde el principio, Sí por México, etcétera, y se empezaron a organizar más a medida de bajar la conciencia al nivel popular. En realidad, el nivel popular es el que hace el voto porque es la gran masa de la masa de gente. Para cortar el camino, ya yo creo que ahorita no se logró la primera etapa de que los partidos trajeran a candidatos que de veras pudieran hacer o simpatizar a la ciudadanía, la gran masa, la que vota, la gran masa de todas edades, como dice Beatriz, la gran masa que es la que soporta todavía a López Obrador. Pero un segundo paso, y bueno, y Raúl alguna vez me comentó de que en algún estado, Veracruz, dijeron, pues sí, hay arreglos de que se hagan allá cúpulas y que se hagan alianzas, pero aquí nuestros candidatos son los que van a quedar. Y pues en muchas partes, y Nuevo León es un ejemplo, ¿no? Yo creo que ahorita la única alternativa es, en los 2 meses que nos quedan, es hacer que los candidatos que hayan quedado en los partidos traten de reivindicar a la gente, al pueblo, diciéndole, ya está muy claro que les ha fallado, la gente se ha dado cuenta, lo hemos señalado en muchos medios, Beatriz es una de las grandes, digamos, delatoras del sistema, lo cual yo admiro, pero ahora que los partidos realmente empiecen a hablar a la gente que va a hacer el voto, no solamente los que ya tenemos el voto duro de la clase media para arriba, de lo que van a regresar, es decir, regresar los beneficios que se tenían, que se construyeron como el Seguro Popular, como todas las prestaciones que tenía la gente, que se les quitaron. Y además, eso sumado a lo que ya están viendo de las fallas, puede hacer que se revierta el voto de Morena el día 6 de julio. Ahí es donde yo quería llegar, de que ahorita sería apurar a los partidos, de que en lugar de esas peleas internas que traemos, por ejemplo, en Nuevo León, seguramente en otras partes del país,
se dediquen ya a conquistar a la gente de nuevo, a tratar de ganarse un poquito la confianza para llevar el voto el 6 de julio en contra de Morena. Gracias. Muy bien. Adelante, Raúl. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o alguna pregunta? Si son tan amables, levanten su manita y les abrimos el micrófono en forma inmediata. ¿No hay nadie? Pues si no hay nadie, déjenme yo invitarlos. Juan Antonio García Villa, ¿dónde andas? No, ya se me fue. No sé, ¿alguien más quisiera, por favor, hacer alguna pregunta? Aquí está Juan Antonio. Juan Antonio, ¿quisieras hacer algún comentario, por favor? Adelante, Juan Antonio. ¿Sí se alcanza a oír? Perfecto. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Felicitaciones a ustedes por esta entrevista con Beatriz. Me ha parecido muy interesante y trajeron a colación la elección de Coahuila, que junto con la de Hidalgo es la única que ha tenido un proceso electoral en condiciones de pandemia y de pandemia reconocida incluso como grave, de tal manera que el INE se vio en la necesidad de ejercer una facultad que tiene por ahí en la Constitución llamada de atracción y suspendió el proceso electoral, algo inédito en la historia electoral de Coahuila, de Coahuila y de México en este siglo, durante 4 meses. Y oí el comentario de que eso pudo haber afectado, es decir, que pudo haber afectado la movilización de los partidos políticos, de sus simpatizantes, de sus cuadros, de sus estructuras. Lo que ocurre es que esta elección de Coahuila, atípica por esa razón de la pandemia, fue por lo demás una elección típica de las llamadas huérfanas. Si por algún proceso electoral no se interesan los votantes, es por la elección de diputados locales. Yo creo que es la última que les interesa y es la última en que piensan. En los últimos 25 años, las elecciones de diputados locales, que son huérfanas, cada 6 van acompañadas de las de gobernador y de acuerdo con la estadística oficial, siempre la participación en esos casos, cada 6 años, anda entre 59 y 62%, que es una participación más o menos aceptable, razonable. Y cuando van huérfanas, qué curioso, andan entre 39.2 y 39.6%. No han pasado de ahí en un cuarto de siglo y seguramente si la investigación se hiciera hacia años atrás, daría el mismo resultado. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que este tipo de elecciones locales de diputados, cuando menos en Coahuila, no le interesa prácticamente a nadie. Segundo, que no se vio afectado el resultado por la pandemia, porque la participación en octubre del año pasado en Coahuila para elecciones de diputados locales anduvo en 39.4. O sea, el mismo patrón de participación electoral, ni aumentó ni disminuyó. Entonces, no es cierto que hubo algo raro en Coahuila. Por lo menos estadísticamente no hay nada que lo avale. Segundo, algunos empezaron a decir fuera de Coahuila, porque en Coahuila no oí a alguien con seriedad que lo dijera, que en Coahuila hubo voto cruzado. Quiero aclarar que yo soy militante del PAN y que algunos panistas dijeron que lo había habido. No es cierto, no es cierto. El voto del PRI, que se llevó carro completo, es el voto duro del PRI en estos casos. En estos casos fue el voto duro, ni más ni menos, que lo maneja a través de edad y es lo de siempre. El voto útil
inclusive algún columnista de México, creo que Paco Garfias, dijo que andaba en el 10%. No sé de dónde habrá sacado esa información, porque hasta donde yo supe, este tipo de datos no se recolectó, que debió haberse hecho en las encuestas de salida, que hubiera sido muy importante haberlo tenido o haber preguntado a los votantes si cambiaron el sentido de su voto, previendo bloquear el triunfo, por ejemplo, de los candidatos de Morena. No se preguntó hasta donde yo sé, y no hay algunos resultados oficiales que así lo indiquen. Es muy fácil, lo digo, reitero, soy del PAN, decir, bueno, perdimos porque el 10%, dijo un columnista de México, que tradicionalmente vota por el PAN, se fue por el PRI. No es cierto. El voto del PRI fue el de siempre cuando vienen las elecciones huérfanas de diputados locales. En los votos que perdió el PAN son los que se llevó Morena, más o menos. Esa fue la lógica de esta elección y no el voto útil. Hubiera sido muy importante que la elección de Coahuila, y quizá en menor medida la de Hidalgo, se hubiera hecho una medición estadística con buena metodología para determinar en qué proporción es esperable el voto útil en la elección esta de diputados federales y de diputados y de elecciones locales en la totalidad de los estados, pero como quien dice, vamos a ciegas. Gracias. Ok. Raúl, si me lo permites, quisiera ya nada más para cerrar la sesión, hacerle una última pregunta a Beatriz y luego ver cómo la tomas de bote pronto tú, estimado Raúl. Considerando que en estos momentos el ambiente de la cuarta transformación hacia los medios es muy enrarecido, yo quisiera preguntarte, Beatriz, considerando todo lo que ya sabemos, ¿cómo ves tú el rol actual de los medios de comunicación y cómo lo visualizas hacia adelante? Mira, Plácido, es decir, yo creo que el papel que están jugando los medios de comunicación en este momento no está a la altura de lo que el país necesita. ¿Por qué? Porque vemos que las grandes empresas de comunicación pues están cooptadas, están controladas. Digamos, estoy hablando específicamente de Televisa, te estoy hablando, por ejemplo, de Televisión Azteca, cuyo dueño pues es uno de los empresarios aliados, consentidos, que le está haciendo un servicio muy importante al gobierno a través del sector bancario. Y por el otro lado, bueno, pues también vemos los grandes monopolios de la radiodifusión, que salvo con algunos espacios informativos, pero también están bajo el control o están totalmente sometida en su línea editorial a lo que está diciendo, a lo que está fijando el gobierno. Entonces, yo creo que en este momento, lamentablemente, la mayor parte de los medios de comunicación no los tenemos como aliados en esta gran defensa de los valores democráticos y no están realmente respondiendo a este estado de emergencia nacional en el que nos encontramos. Por supuesto, tienes la parte, digamos, más independiente, está en los columnistas, está en los articulistas, donde están ejerciendo con bastante libertad y crítica el periodismo, pero yo creo que si hablamos en términos de empresas de comunicación, pues las empresas de comunicación y sobre todo las más importantes, mi querido Plácido, están bajo control gubernamental. Y yo creo que pues este dato es muy importante, este factor es muy importante porque pues no nos van a ayudar precisamente ni tampoco nos están ayudando para concientizar a la población del riesgo en el que está metido el país. Yo así lo veo y yo creo que a futuro, bueno, pues después cada vez, mira, si el 6 de junio gana la Cámara de Diputados Morena nuevamente,
creo que de ahí para adelante nos vamos a encontrar en escenarios jamás vistos en México. Y me refiero a la terrible pérdida de libertades. Y yo creo que uno de los objetivos más importantes de este régimen va a ser tratar de terminar de una sola vez con la libertad de expresión. Y creo que esto deberían de tomarlo en cuenta quienes hoy ostentan medios de comunicación, Plácido, porque ellos se creen intocables por el hecho de estar cerca del presidente. Y cuando el presidente sienta que tiene nuevamente el control absoluto del Congreso y una buena cantidad de congresos locales para poder hacer las reformas constitucionales que se le dé la gana, señores, como dicen las abuelitas, agárrense confesados, porque uno de los objetivos más importantes de este gobierno van a ser los medios de comunicación o el periodismo independiente. Y de alguna manera, pues ya nos lo adelantaron esta organización de ¿artículo qué número es? Artículo 21, pues que fue precisamente a denunciar, que ha denunciado de manera muy importante, pues toda esta agresión a la libertad de opinión, pues generada desde el poder, ¿no? Y bueno, pues los mismos norteamericanos ya a través del Estado, de la Secretaría de Estado, pues ya también hizo una denuncia de la violación de derechos humanos en México. Así es que aguas con la libertad de expresión, aguas con la libertad de empresa, porque creo que lo que viene va a ser muy serio para la democracia. Plácido. Coincido, Beatriz. Adelante, Raúl, para cerrar la sesión. Muy bien, pues coincido totalmente con lo dicho por Beatriz. Yo solamente añadiría dos elementos que para mí son muy valiosos. Es cierto, las grandes empresas de comunicación están cooptadas por sus propios intereses económicos, pero no podemos dejar de olvidar que a final de cuentas tenemos la libertad de expresión en el Facebook, en el Twitter, en Instagram, en todos estos, en las redes sociales. Y entonces, quienes van a tener que cargar, que convertirse prácticamente en el salvavidas de la libertad de expresión, van a ser empresas como Detona y muchas más que hay en el país para seguir sosteniendo y divulgando la libertad de expresión como una manifestación totalmente natural de los mexicanos. Y yo creo que tenemos que contribuir y fortalecer este medio. Yo confío que el 6 de junio en la noche o el 7 de junio en la mañana podamos decir, la salvamos y la mayoría de la Cámara de Diputados la tiene la oposición y vamos a hacer un dique a esta posible dictadura del partido gobierno Morena y AMLO. Gracias. Salvar al país, Raúl. Eso es el 6 de junio, salvar al país. Es el 6 de junio, así es. Que así sea. Que así sea. Gracias, Beatriz. No, al contrario, un gusto saludarlos, mi querido Plácido, mi querido Raúl, Juan Antonio, Ricardo y pues todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo a todos y seguimos en contacto. Por cierto, aprovecho, Plácido, perdón, mañana tengo una entrevista también muy interesante, que seguramente tú la has de conocer a esta persona, Humberto Aguilar Coronado, alias El Tigre, que ha sido diputado por parte del Partido Acción Nacional en repetidas ocasiones, y a él lo tenemos mañana aquí en Detona también, y por lo tanto invito a la audiencia a participar y a escuchar. Gracias. Gracias. Gracias, Raúl. Como siempre, acá tienes tu casa, Beatriz. Gracias.